Ah, con Bayona nunca se acaba de escribir. En la final creo que puse 14 así, de manera aleatoria, la que está publicada. Todas las posibilidades. Versión 14. Sí, yo siempre digo que es como escribir un libro, dirige tu propia aventura. Si quieres que María muera, vete a la página 35. Si quieres que María desaparezca, vete a la página 36. Si quieres que Lucas se encuentre... Entonces es como siempre, es como dibujar un árbol gigante con todas las opciones. Más o menos intentas dibujar una a la que acabas volviendo 6 meses después. Pero él siempre tiene la necesidad de explorarlo todo. Entonces es como hacer un árbol gigante y luego ir podando hasta que decides la línea. Pero aún así, en rodaje... Él siempre quiere que esté... Yo he tenido la suerte de estar en las dos, en el orfanato y en Lo Imposible, y siempre pide que escribas versiones alternativas, cada día. En las 25 semanas de rodaje. En las 25 semanas de rodaje. Bueno, en las 5 primeras en Alicante no hacía falta porque era básicamente la pobre Naomi atada a una silla dando vueltas en un tanque subacuático. Y luego, bueno, cuando estaban en aquellos carricoches, fue un mes para rodar la secuencia del tsunami, que es la cosa más aburrida que haya visto nunca. Fue muy divertido el primer día porque llegó Tom Holland y en su primer día de rodaje le metían iba como una especie de cestita que iba por unos raíles y le movían con el joystick, le iban dando más o menos velocidad porque el agua se movía. Lo que ves es una impresión de agua en movimiento, son bombas que generaban una pequeña corriente, pero no lo suficiente como para arrastrarte. Y el primer día que se subió Tom al carricoche ese estaba como en Aquapark, se lo estaba pasando fenomenal y era como, te quedan 6 semanas. Te vas a cansar del carricoche, te lo digo yo. Y Naomi, que es una bestia, ya se puso a tragar agua desde el primer día. El tercer día tenía una infección intestinal, se les clavaban cosas, no funcionaban los carritos, el agua no salía. Bueno, fue una delicia ese rodaje. Y luego ya nos fuimos a Tailandia, y en Tailandia nos fuimos el 15 de octubre y no paró de llover. Se supone que el 15 de octubre acaba la estación del monzón y no dejó de llover hasta la primera semana de enero, con lo cual tuvimos que quemar todos los cover sets que teníamos antes de... La idea de Jota era rodar la película en orden cronológico. Y la primera escena que rodó Ewan McGregor fue el momento en que se reencuentra con María en el hospital después de haberla estado buscando toda la película. Un plano aquí de sus ojos, eso fue el primer plano que rodó Ewan en la peli. Estaba un poquito disgustado, pero ya se la ha pasado. Y... Perdona, me voy por las ramas, ¿ves? Que no, pero es que me habías preguntado. ¿Cuántas versiones había? ¿Cuántas versiones había de guión? Oficialmente 14. Y luego cada día íbamos reescribiendo. Y hubo un momento, un día por la noche, que fui a la habitación de Daniela Forn, que era la ayudante de dirección, a pedirle perdón, porque digo, yo de verdad que no me divierte esto de la víspera de cada rodaje presentarme en tu habitación a las 2 de la mañana con una escena nueva para que mandes el mail a todo el equipo. Al final ya hicimos una cosa que era básicamente, se hacía una lista de las cosas que hacían falta y ya aprendimos que allí podía pasar cualquier cosa. Y siempre el método era, se rodaba una primera versión tal como estaba en el guión, luego se rodaba una segunda versión incorporando las cosas que pasasen ese día, porque siempre, estando en las localizaciones naturales, siempre pasaba alguien por allí que te decía, yo estuve aquí y me pasó esto, entonces intentabas incorporarlo al guión. Y normalmente se hacía una tercera toma en la que era la escena sin diálogos, que Jota rodaba con 2, 3 cámaras, lo que hubiese, para intentar robar miradas o cosas que poder incluir. Y hay muchísimas cosas en la película que pasaron por azar en ese momento, y que eso era parte de la función del guionista en el Video Village. Por ejemplo, el momento en el que toda la familia está en la playa lanzando las linternas. Hicimos 2 tomas y en las 2 primeras tomas, por alguna razón extraña, la linterna que lanzaba la familia se iba para la izquierda y todas las demás iban para la derecha. Y Oakley, el niño pequeño, decía, "Look, mommy, it's going in a different direction." Y era como... Yo estaba viéndolo con los cascos y le dije a Jota, eso es interesante. Y dice, ¿qué? Porque estaba ¿cuántas linternas quedan? Porque era como... Teníamos no sé cuántas linternitas de papel y estaban saliendo mal porque la linterna de la familia se iba para allá.
Y le digo, no, es que eso puede ser bonito, porque es como en el fondo ellos son la familia que van a ser los únicos privilegiados de este hotel, que va a ser la única familia que sobreviva entera, comunidad. Y aparte, como bueno, en toda la primera parte de la película es muy desnuda, porque cualquiera que vaya a ver la peli sabe que en algún momento va a llegar un tsunami, con lo cual no tienes que hacer mucho. O sea, casi lo que aprendí escribiendo este guión es que mucho menos es mucho más. O sea, todo es muy básico, todo lo que pasa al principio, pero hay una tensión flotando todo el rato porque dices, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Y exacto, está ahí como, está plantado todo el rato. Y entonces ese momentito de las linternas fue como, digo, vamos a utilizarlo. Entonces ahí rápidamente, me fui corriendo a la familia, que ya me los conocía muy bien porque tenía que hacer, aparte de guionista en set, era coach de interpretación de los niños, que no lleva nada, se hace en un momento. Y entonces nada, les di ahí unas líneas, improvisamos una cosita y lo que sale en la película al final fue de ese momento. Con otro por el estilo es el momento en el que Daniel, el niño sueco en el árbol, empieza a acariciar a Naomi. Eso pasó. Jota no quería que el niño viese nada antes de rodar. Yo me fui a hacer una prueba con él a Estocolmo, el niño era la leche, no hablaba una palabra de inglés, pero era un actor nato y un niño súper sensible. Y entonces lo teníamos ahí encerrado en su caravana, no había visto ni la zona devastada que había creado Eugenio Caballero, el diseñador de producción, ni conocía a Naomi, nada, fue como Además, esa escena del árbol se rodó incluso antes de la otra, cuando está ahí bajo las hojas que le rescatan. Entonces su primer contacto fue ponerlo en la ramita del árbol ahí con el arnés, que luego se borra digitalmente para que no se nos mate el niño. Y entonces le sentaron allí, le pusieron a Naomi debajo y el niño estaba todo el rato mirando a Naomi, le vio con las heridas, se lo creyó y su primer impulso fue empezar a acariciarla y a tocar y Jota fue como ¡rueda! Y Naomi era como ¿pero qué digo? ¡No digas nada! Y de ese momento salió de la nada. Y hay un montón de cosas así en la película. Con lo cual, pues eso ayuda y aprendes a que no tienes que tratar tu guión como si fuese el anillo de Gollum de ¡mi tesoro! No, es como, hay que dejar que se suelte, que todo el mundo pueda aportar y que la película esté siempre viva. ¿Tú qué querías transmitir con Imposible? O sea, para una historia de una familia que sobrevive a un tsunami. Para mí la película no va del tsunami. Para mí, de nuevo, una cosa mágica que había en el relato de María es que todo tenía un carácter simbólico que funcionaba casi a un nivel inconsciente. Era, bueno, el mar, que es como el subconsciente y el miedo a la muerte. Salen del mar y se van al árbol, que puede simbolizar la vida, pero en otras culturas también simboliza la figura del padre. Es curioso que en ese momento vayan a eso. María está tumbada toda la película en una puerta, o sea que si no fuese porque fue así en realidad me daría hasta pudor ponerlo en un guión, en plan de cargando un poco las tintas con el simbolismo, chaval. Pero había muchos elementos ahí para hablar. Para mí la película habla de la pérdida. De la pérdida. Y lo toma desde... Para mí no podía ser la historia de una familia que sobrevive. De los pocos problemas que le achacaban al guión al principio cuando empezamos a enseñarlo era que decía, bueno, es que una vez que la familia se reúne hay 10 minutos más de guión que ¿para qué? Y era como, ¿cómo que para qué? Es que es de eso, es de lo que va la película. O sea, me da igual. Y de hecho, volviendo al tsunami, si quisiésemos hacer una película sobre el tsunami, habríamos hecho la película en Indonesia, probablemente tendríamos que haberla enfocado en un sitio como Banda Aceh, donde hubo un terremoto que arrasó media ciudad y mientras estaban recuperando víctimas, de repente entró la ola. Ahí sí que fue brutal. En Tailandia se murieron unas 10.000 personas de las 300.000 del total y de esas 10.000 la mitad eran turistas. Entonces, funcionaba el contexto de mucha gente de muchos países mezclados y cómo de repente llega algo que te iguala completamente con la persona que tienes enfrente, ¿no? Nos pasamos por la vida, nos metemos en un ascensor y no decimos ni hola a la persona que tenemos ahí, puedes vivir en una casa sin conocer nunca a tus vecinos. Y de repente te pasa algo de esto y
y sientes que se abre algo especial, una conexión que tenemos todos y a la que no queremos escuchar nunca. Y es un vínculo muy fuerte y es algo que pues, cualquiera, cuando tienes la mala suerte de tener a un familiar en el hospital, de repente eres capaz de hablar con los familiares de otros enfermos de una manera que cuando te vas de ahí no vuelves a ver y no lo haces a veces. Entonces para mí iba de esto y todo el rato el reto era construir una historia que fuese un viaje de empatía para poder contar todas las otras historias que nos estábamos contando. O sea, el ejercicio era cerrar mucho las miras y hablar seguir solo a esta familia, pero encontrando la estructura que pudieses... Dentro de esa familia hay maneras muy distintas de enfrentarse al dolor de la pérdida. Está la madre que no puede dejarse morir porque quiere morir al principio y no puede hacerlo porque tiene que cuidar de ese hijo. El hijo que de repente se ve huérfano, aunque solo sea por unas horas, una bofetada de la vida que lo pierdes todo. Ese padre que recupera a sus hijos y los mete en una furgoneta, los lanza a las montañas porque está todo el rato temiendo. Esto fue así, sí. Porque tenía miedo. Es que, de hecho, la historia real es más extraordinaria todavía porque había una alerta de un segundo tsunami. Entonces, por eso se estaban llevando a la gente a las montañas y él quería seguir buscando. O sea, él no quería, o sea, pensaba que si por alguna razón María y Lucas podían estar vivos, no iba a estar él esperando en una montaña mientras llegaba una segunda ola que les volviese a pillar indefensos. Se lo quitamos porque, de nuevo, es el elemento segunda ola, cuando sabemos que finalmente no se produjo, podía parecer demasiado peliculero